Para Inés, el hambre era el lenguaje secreto de su cuerpo, una gramática de anhelos que solo ella parecía entender. No era simplemente un vacío en el estómago, era una presencia, una compañía constante en la casa silenciosa y austera que compartía con su madrastra Matilde. A sus 16 años, Inés poseía una figura que la sociedad del Valle, y en particular su madrastra, consideraba un fracaso moral. Era robusta, con hombros anchos y una solidez que Matilde, una mujer cuya delgadez era afilada y acusadora, equiparaba con la pereza y la glotonería. Cada comida en esa casa era un juicio. Inés aprendió a comer con una rapidez furtiva, a no pedir nunca más, a intentar parecer satisfecha con las porciones de pájaro que Matilde le servía mientras su propio cuerpo clamaba por más. La casa olía a cera de limón y a desaprobación. El padre de Inés, un hombre bondadoso de apetito generoso, había muerto 2 años antes, llevándose consigo la risa y el aroma del pan recién horneado. Matilde había establecido un nuevo régimen. La comida se convirtió en combustible, no en placer. Las comidas eran silenciosas, tensas, y el sonido más fuerte era a menudo el suspiro de Matilde al ver a Inés limpiar su plato. Algunas personas nacen con un agujero en el alma que intentan llenar con comida, le había dicho una vez, sus palabras tan afiladas como un cuchillo de pelar. La vergüenza era el ingrediente secreto en cada plato que Inés comía. La llevaba consigo como una segunda piel, encorvando los hombros, intentando plegarse sobre sí misma para desaparecer. El hambre del corazón era peor. Era el anhelo de una palabra amable, de una mirada de aceptación, de la simple sensación de pertenecer. Este hambre la impulsaba a menudo a la despensa oscura y fresca, donde robaba una manzana o un trozo de pan duro. El sabor del alimento robado era una mezcla agridulce de satisfacción y autodesprecio. Cada bocado era un acto de rebelión y una confirmación de su propia indignidad. El día de su destierro comenzó con el amanecer de una falsa bondad en el rostro de Matilde. Era una mañana de finales de verano, el aire todavía fresco, pero con la promesa de un calor pesado. «Inés», dijo Matilde con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, «hoy haremos algo diferente, dejaremos esta casa polvorienta y subiremos a la montaña. Dicen que hay hierbas especiales allí arriba, unas que limpian el cuerpo y aclaran el espíritu». Una ingenua y desesperada esperanza floreció en el pecho de Inés. Una salida, una actividad compartida, la oportunidad de demostrar que no era solo una boca que alimentar, sino un par de manos útiles. Se imaginó a sí misma y a Matilde, lado a lado, recogiendo hierbas, el aire fresco de la montaña disipando la atmósfera viciada de su hogar. Quizás, pensó, esta era la tregua que había estado anhelando. Se vistió con una rapidez inusual, eligiendo su vestido más resistente. Matilde le entregó una cesta de mimbre vacía. «La llenaremos hasta el borde», dijo. Y por un momento, Inés creyó ver un destello de algo parecido al afecto en sus ojos. La subida fue ardua. Matilde, ligera y ágil, marcaba un ritmo implacable. Inés, con su cuerpo más pesado, luchaba por seguirla, su respiración convirtiéndose en un jadeo, el sudor pegándole el vestido a la espalda. Pero no se quejó. Cada paso doloroso era un pago, pensó, por la rara atención de su madrastra. El bosque las envolvió, un mundo de verdes profundos y luz moteada. El aire olía a tierra viva, a resina de pino y a la descomposición dulce de las hojas caídas. Era un aroma de libertad que contrastaba con el olor estéril de su casa. Después de lo que parecieron horas, llegaron a un pequeño y aislado claro en lo alto de una cresta. Desde allí, el valle se veía como un tablero de juego en miniatura. Matilde se detuvo, apoyando una mano en un viejo roble para recuperar el aliento. «Las hierbas que buscamos», dijo, su voz sonando extrañamente formal, «las veridianas, solo crecen en esa ladera de allí.
Señaló una pendiente rocosa y casi vertical en el lado opuesto del claro. La tradición dice que solo las doncellas de corazón puro pueden encontrarlas. Su mirada se posó en Inés y había un brillo extraño en ella. Tú tienes un corazón simple, Inés. Ve, busca bajo los salientes de roca. Yo descansaré aquí y vigilaré la cesta. La tarea era peligrosa. La ladera era un revoltijo de piedras sueltas y matojos espinosos. Pero la petición, envuelta en ese cumplido ambiguo, era una orden que Inés no podía rechazar. Quería demostrar que su corazón era puro, que ella era digna. Tomó la cesta vacía y comenzó la precaria travesía del claro y la posterior escalada. Cada paso era un riesgo. Las rocas se deslizaban bajo sus pies y tuvo que usar las manos para agarrarse a las raíces y a los arbustos. El sol del mediodía pegaba sin piedad, pero estaba decidida. Buscó bajo cada saliente, cada grieta, pero no encontró ninguna hierba que se pareciera a la descripción de Matilde. Sin embargo, llenó la cesta con otras cosas: tomillo silvestre de aroma intenso, manzanilla de flores delicadas, romero robusto. Se aseguró de que la cesta estuviera rebosante, un trofeo de su esfuerzo. Cuando finalmente, exhausta y cubierta de arañazos, emprendió el difícil descenso, el sol ya había comenzado a bajar hacia los picos occidentales. Una sensación de logro calentaba su pecho. No podía esperar a mostrarle a Matilde su cosecha. Pero cuando sus pies finalmente encontraron el suelo nivelado del claro, este estaba desierto. La paz del bosque se había vuelto ominosa. El lugar donde Matilde había estado sentada estaba vacío. Matilde, su voz era un graznido asustado. El eco pareció burlarse de ella. Un pánico helado se apoderó de su corazón. Corrió hacia el sendero por el que habían venido, gritando su nombre. Pero solo el viento respondía, susurrando a través de los pinos. Se tropezó y cayó, la cesta volcándose, las hierbas cuidadosamente recolectadas, esparciéndose por el suelo del bosque como una ofrenda inútil. Y entonces lo supo, la verdad cayó sobre ella con la fuerza de una roca. La amabilidad fingida, la tarea imposible, la espera, todo había sido un plan. No había hierbas veridianas, nunca las hubo. Su madrastra la había llevado al corazón de la montaña, a un lugar del que no conocía el camino de regreso, y la había abandonado. Se quedó allí, de rodillas sobre la tierra y las hierbas esparcidas. El hambre que sintió en ese momento no era en su estómago, era un agujero negro que se abría en el centro de su ser, consumiendo la última pizca de esperanza. La mujer que debería haberla protegido la había desechado como a basura. Su crimen, tener un cuerpo que no se ajustaba a sus normas, un apetito que no podía controlar. La noche llegó, no como un manto, sino como una bestia que acecha. La temperatura bajó bruscamente, los sonidos del día fueron reemplazados por los chasquidos, susurros y aullidos de las criaturas nocturnas. Cada sombra parecía un monstruo, cada ráfaga de viento, la voz de un fantasma. Inés se arrastró hasta la base de un árbol, se hizo un ovillo y se abrazó a sí misma, temblando incontrolablemente. La oscuridad exterior era aterradora, pero no era nada con la oscuridad que sentía en su interior. Estaba sola, olvidada, desechada. Y en el silencio absoluto de la montaña, el único sonido era el de su propio corazón roto, latiendo un ritmo de miedo y desesperación. Parte 2. El sabor del bosque. La noche fue un océano de terror en el que Inés se ahogó y del que, para su sorpresa, emergió con el primer rayo de sol. El amanecer no trajo consuelo, solo una luz gris que revelaba la indiferencia del bosque a su sufrimiento. Estaba rígida, helada hasta los huesos, y el hambre, que había sido una compañera constante en su vida, ahora era una bestia salvaje que le roía las entrañas. La desesperación dio paso al instinto. Sabía, con una certeza primordial, que si no se movía, moriría allí, al pie de ese árbol. Se puso en pie, sus miembros entumecidos protestando.
Empezó a caminar, sin rumbo, siguiendo el camino de menor resistencia, cuesta abajo, con la vaga esperanza de que todas las pendientes llevaran eventualmente a la civilización. El bosque, que el día anterior le había parecido hermoso, ahora era un laberinto amenazante. Cada árbol se parecía al anterior, cada sendero de ciervos parecía llevarla en círculos. Durante todo el día, su mundo se redujo a la búsqueda de sustento. Recordó fragmentos de los viejos libros de herboristería de su padre. Reconoció las hojas de acedera y las masticó por su sabor agrio y refrescante. Encontró un puñado de bayas de cerval, amargas pero comestibles. Era una miseria, apenas lo suficiente para mantener a raya el peor filo del hambre. Al atardecer del segundo día, cuando la esperanza se había deshilachado hasta convertirse en un hilo delgado y frágil, lo olió. Un aroma que no pertenecía al repertorio natural del bosque. No era el olor húmedo de la tierra, ni el perfume resinoso de los pinos. Era el olor a humo de leña, y debajo de él algo más complejo y delicioso. El aroma de cebollas cocinándose lentamente, de hierbas tostándose, de carne asándose. Era el olor de un hogar. El aroma fue un ancla en su desesperación. Lo siguió, tropezando a través de la maleza sin importarle los arañazos de las zarzas. La condujo a un claro escondido en una hondonada, protegido de los vientos. Y allí, en el centro, había una cabaña. Estaba construida con troncos oscuros y una chimenea de piedra de río, de la que salía el humo prometedor. Un huerto sorprendentemente ordenado se extendía a un lado, lleno de plantas frondosas y desconocidas. Inés se detuvo, oculta entre los árboles. El miedo luchó contra su hambre. ¿Quién viviría en un lugar tan aislado? ¿Un bandido? ¿Un ermitaño loco? Pero el olor era demasiado para resistirlo. Era el olor de la vida misma. Mientras debatía, la puerta de la cabaña se abrió y un hombre salió. Inés contuvo el aliento. No era la figura aterradora que su imaginación había conjurado. Era un hombre mayor, quizás de la edad de su abuelo, con una barba blanca y corta y unos ojos que, incluso a distancia, parecían arrugarse en las esquinas. Se movía con una calma deliberada y llevaba un delantal de cuero manchado. Se inclinó para arrancar unas hierbas de su jardín y luego, como si sintiera su presencia, levantó la vista y miró directamente hacia donde ella estaba escondida. No gritó ni mostró alarma, simplemente la observó con la cabeza ladeada como si estuviera observando a un animal del bosque tímido. Después de un largo momento, le dedicó una pequeña y tranquilizadora sonrisa. «El estofado está casi listo», dijo, su voz cálida y con un timbre grave y agradable. «Pero le falta algo de tomillo. ¿Te importaría esperar un momento? La comida, como la vida, no debe ser apresurada». Su calma la desarmó. Lentamente, Inés salió de su escondite. El hombre, que dijo llamarse Mateo, no pareció notar su ropa desgarrada, su rostro sucio o su figura robusta. O si lo hizo, no le dio importancia. Sus ojos se centraron en el hambre desesperada que seguramente ardía en los de ella. «Parece que has tenido un viaje difícil», dijo, mientras volvía a entrar en la cabaña. «El bosque puede ser un anfitrión duro si no conoces sus reglas. Entra, el fuego es para todos». Inés lo siguió al interior. La cabaña era esencialmente una gran cocina. Estaba dominada por una enorme mesa de trabajo de madera, desgastada por años de cortes y amasados. De las vigas del techo colgaban manojos de hierbas secas, ristras de ajos y chiles y salchichas ahumadas. Los estantes estaban abarrotados de frascos de vidrio que contenían líquidos de todos los colores. El aire era cálido y estaba impregnado de los aromas más reconfortantes que Inés había olido en su vida. Mateo le sirvió un cuenco de madera lleno de un estofado rico y oscuro. Inés lo tomó con manos temblorosas. El primer bocado fue una explosión de sabor que casi la hizo llorar.
Había trozos de carne tierna, verduras de raíz dulces y varios tipos de champiñones que nunca había probado, todo ello en un caldo profundo y complejo. Comió con una voracidad que habría horrorizado a su madrastra, pero Mateo simplemente la observaba con una sonrisa comprensiva. Cuando el cuenco estuvo vacío, él lo rellenó sin que ella tuviera que pedirlo. Después del segundo cuenco, Inés finalmente se sintió lo suficientemente humana como para hablar. Su historia salió en un torrente entrecortado de sollozos, una confesión de su vergüenza, de su apetito, de la crueldad de su madrastra. Mateo la escuchó en silencio, sin interrumpir, sin juzgar. Cuando terminó, él simplemente asintió. El hambre tiene muchas formas, dijo sabiamente, y la crueldad a menudo nace de la propia inanición de una persona. Tu madrastra debe de tener un alma muy hambrienta. La perspectiva era tan novedosa, tan radicalmente diferente de su propia autoinculpación que dejó a Inés sin palabras. Este lugar es simple, pero es seguro, dijo Mateo. Hay una pequeña habitación en el desván. Puedes quedarte todo el tiempo que necesites. No pido alquiler. Pero si quieres ganarte el sustento, siempre necesito ayuda para recolectar, picar y, sobre todo, para probar. Y así comenzó la nueva vida de Inés, una vida regida por los ritmos de la cocina y el bosque. Cada mañana salían juntos. Mateo era una enciclopedia andante de la botánica comestible. Le enseñó a Inés a distinguir la cicuta venenosa del perejil silvestre, a encontrar las trufas siguiendo el rastro de un tipo particular de mosca, a recolectar los brotes de pino para hacer un té aromático. Inés descubrió un mundo de comida gratuita y deliciosa que crecía bajo sus pies. Mateo nunca la reprendió por su apetito, al contrario, lo alentaba. Para entender la comida, primero debes amarla, decía. El sabor es un conocimiento que se adquiere a través de la lengua, no solo de la mente. Come, niña, prueba, aprende. Por primera vez en su vida, Inés comía sin culpa, comía con propósito, y descubrió que, cuando la comida era tan nutritiva y sabrosa, su cuerpo parecía saber cuándo había tenido suficiente. El hambre desesperada y compulsiva que había sentido en casa de su madrastra comenzó a disiparse, reemplazada por un apetito saludable y una creciente fascinación. Una tarde, mientras observaba a Mateo filetear un pescado con una habilidad asombrosa, él se detuvo. «Has estado observando durante una semana. Tienes buenos ojos, pero la cocina se aprende con las manos». Le tendió un cuchillo más pequeño. «Tu turno. Empieza por las zanahorias silvestres». Con el corazón palpitando de una mezcla de miedo y emoción, Inés tomó el cuchillo. Era más que un cuchillo, era una invitación. Una invitación a pasar de ser una simple consumidora a convertirse en una creadora. Y mientras sentía el peso sólido del mango en su mano, supo que había encontrado un nuevo tipo de hambre. El hambre de aprender. Parte 3. La alquimia de la cocina. El aprendizaje de Inés fue una inmersión sensorial. Descubrió que la cocina de Mateo era un universo gobernado por leyes que no estaban escritas en libros, sino en la tradición y la intuición. Su primera lección formal no fue sobre una receta, sino sobre el fuego. Mateo le enseñó a leer las llamas como un marinero lee el viento. «El fuego es el primer cocinero», le explicó, mientras ajustaba los leños en el hogar. No todos los fuegos son iguales. Necesitas brasas bajas y pacientes para un asado lento, un calor rápido y violento para sellar la carne, y un fuego suave y susurrante para un caldo delicado. Tienes que aprender su lenguaje antes de poder pedirle que transforme tu comida. Inés pasó días atendiendo el fuego, aprendiendo a controlar su temperamento con diferentes tipos de madera, a sentir su calor en su rostro y a predecir su comportamiento. Fue su primera lección de alquimia, el control del elemento transformador. Luego vino el cuchillo. Mateo le enseñó que un cuchillo afilado no era solo más eficiente, sino más seguro. Un cuchillo sin filo requiere fuerza y la fuerza conduce a errores.
Un cuchillo afilado requiere respeto y precisión. Pasó una tarde entera enseñándole a afilar las hojas en una piedra de afilar húmeda, un proceso rítmico y meditativo. «Cuida tus herramientas y ellas cuidarán de ti», decía. Cuando finalmente dominó el filo, comenzó el verdadero trabajo. Descubrió que sus manos, que siempre había considerado torpes, poseían una destreza inesperada. Disfrutaba del ritmo de picar verduras, de la sensación de la masa de pan cobrando vida bajo sus palmas, de la delicadeza requerida para deshuesar un ave. Su cuerpo, que había sido una fuente de vergüenza, se reveló como un instrumento de fuerza y resistencia, capaz de soportar largas horas de pie, de acarrear pesadas ollas, de amasar sin cansarse. Mateo era un mentor de pocas palabras, pero de demostraciones elocuentes. Le enseñaba mostrándole, no diciéndole. Para enseñarle sobre el equilibrio de sabores, no le dio una lista de reglas. En su lugar, le dio un cuenco de sopa de lentejas deliberadamente sosa. «Está incompleta», dijo. «Despiértada». Sobre la mesa había dispuesto una docena de pequeños cuencos con diferentes ingredientes: sal, miel, vinagre de bayas, hierbas picadas, ajo asado, chiles secos. Inés probó la sopa y luego, con vacilación, comenzó a añadir ingredientes una pizca a la vez, probando después de cada adición. Descubrió cómo una gota de vinagre podía iluminar los sabores terrosos, cómo el dulzor de la miel equilibraba la sal, cómo el amargor de una hierba añadía una complejidad inesperada. Pasó una hora con ese cuenco de sopa y al final la había transformado en algo vibrante y delicioso. «¿Lo ves?», dijo Mateo, probando su creación con una sonrisa de aprobación. «No hay recetas, solo hay principios. El resto es una conversación entre tú y la comida». Inés se enamoró del proceso. La cocina se convirtió en su laboratorio, su estudio de arte, su lugar de meditación. Descubrió la magia de la fermentación, viendo cómo la simple col se transformaba en chucrut picante y cómo el jugo de manzana se convertía en sidra espumosa. Aprendió el arte de la conservación, llenando frascos con los tesoros del verano para poder disfrutar de ellos en la oscuridad del invierno. La despensa se convirtió en su paleta de colores y cada comida era un nuevo lienzo. Un día, mientras trabajaban juntos en silencio, Inés finalmente le hizo la pregunta que había estado rondando en su mente. «¿Por qué, Mateo? ¿Por qué vives aquí solo? Podrías ser un chef famoso en cualquier ciudad». Mateo dejó de remover la olla que estaba atendiendo y miró por la ventana hacia el bosque. «Lo fui una vez», dijo en voz baja. «Tenía un pequeño restaurante en la capital. Se llamaba La Cuchara de Plata. Teníamos 2 estrellas. La gente hacía cola durante semanas para conseguir una mesa». Una sombra cruzó su rostro. Cocinaba para los ricos, para los críticos, para los que comían no por hambre, sino por estatus. La comida se convirtió en una competición. La alegría desapareció. Se convirtió en un trabajo y luego en una jaula. Le contó que su esposa, a la que había amado profundamente, había enfermado. Mientras ella se consumía, él seguía cocinando platos exquisitos para extraños, sintiendo que cada plato era una mentira. Después de que ella murió, vendió el restaurante, le dio la espalda a ese mundo y caminó hasta que encontró esta montaña. «Aquí», dijo, su mirada volviendo a Inés, «la comida es honesta. No hay pretensiones. Cocino para el arrendajo azul que roba mis bayas, para el ciervo que mordisquea mi huerto, y ahora para ti. Cocino para alimentar, no para impresionar. Y en esa honestidad encontré la alegría de nuevo». La historia de Mateo le dio a Inés una nueva perspectiva. Entendió que ambos eran exiliados, huyendo de mundos que los habían herido. Y ambos habían encontrado su curación en el mismo lugar, en el acto simple y honesto de transformar la generosidad de la tierra en sustento. A medida que su confianza crecía, Inés comenzó a experimentar, a crear sus propios platos. Una tarde sorprendió a Mateo con una tarta que había hecho con harina de bellota, endulzada con sirope de abedul y rellena de una crema de castañas y bayas silvestres. Era un postre que sabía enteramente a bosque otoñal.
Mateo tomó un bocado, cerró los ojos y masticó lentamente. El silencio se alargó. Inés contuvo la respiración. En todos mis años, dijo finalmente, abriendo los ojos que brillaban con una emoción genuina, nunca he probado nada igual. Has hecho algo más que cocinar, Inés. Has puesto el alma de esta montaña en un plato. En ese momento, Inés supo que había encontrado su vocación. La chica que había sido definida por lo que consumía, ahora se definía por lo que creaba. Su apetito, que había sido su vergüenza, se había convertido en su musa, su guía, la fuente de su arte. Ya no necesitaba llenar el hambre de su corazón, porque había aprendido a transformarla en una comida que podía potencialmente alimentar al mundo. Parte 4. El festín de la cosecha. Con la llegada de su segundo otoño en la montaña, Inés se había convertido en una cocinera consumada, moviéndose por la cocina de Mateo con una gracia y una confianza que eran completamente suyas. Conocía los ritmos del bosque, los secretos de la despensa y el lenguaje silencioso de su mentor. Se sentía segura, competente, pero Mateo sabía que su educación aún no estaba completa. Le había enseñado a cocinar para dos, ahora tenía que aprender a cocinar para muchos. Parte 4. El festín de la cosecha. Le contó la historia de los solitarios habitantes de la montaña, los quemadores de carbón, los tramperos, las viudas que vivían en las laderas más remotas, gente que el valle había olvidado o nunca había conocido. Son buenas personas, pero la soledad puede ser un veneno lento, dijo Mateo, su mirada perdida en los árboles. Una vez al año, en la noche de la luna de la cosecha, les recuerdo que forman parte de algo más grande. Les doy una comida tan abundante que les dura en la memoria durante todo el largo invierno. Es mi forma de tejer una comunidad con hilos de hospitalidad. La descripción de Mateo llenó a Inés de una cálida sensación de propósito. Imaginó la escena, el claro iluminado por antorchas, una larga mesa llena de comida, los rostros de los solitarios iluminados por el fuego y la camaradería. Era una imagen hermosa. Este año, sin embargo, mis viejos huesos protestan, continuó Mateo, frotándose la rodilla. El forrajeo extensivo, la preparación de un festín para 20 personas, es demasiado para mí solo. Hizo una pausa y sus ojos amables se posaron en Inés con un peso significativo. El festín necesita un nuevo corazón, necesita tu corazón, Inés. La propuesta la dejó sin aliento. El pánico, una emoción que pensaba haber dejado atrás, revoloteó en su estómago. Ella, planificar y ejecutar una comida para 20 extraños, la chica que solía esconderse para comer un trozo de pan, la responsabilidad parecía aplastante. No sé si puedo, susurró. Yo sí lo sé, respondió Mateo con una certeza inquebrantable. Has aprendido el lenguaje, ahora tienes que contar tu propia historia con él. Yo te guiaré, pero la visión debe ser tuya. Y así, Inés aceptó el desafío. Las siguientes semanas fueron las más intensas y agotadoras de su vida. Se sumergió en la planificación. Quería que el menú fuera un poema al otoño de la montaña, un viaje a través de todos los sabores que había llegado a amar. Diseñó un menú ambicioso y rústico. El plato principal sería un ciervo entero, asado lentamente sobre un foso de brasas, con una costra de hierbas y bayas de enebro. Lo acompañaría con una salsa de arándanos silvestres y vino de Sauco. Habría un guiso espeso de raíces de invierno, chiribías, zanahorias silvestres, bardana, cocido con cerveza oscura y champiñones porcini secos. Habría panes de diferentes granos, un pan denso de centeno y nueces y un pan más ligero de harina de castañas. Para acompañar, una ensalada de hojas amargas de otoño con una vinagreta de avellanas y, por supuesto, quesos que había estado curando durante meses. Para el postre, planeó una tarta de manzana silvestre con una masa hecha con manteca de jabalí y una crema de calabaza asada con sirope de arce.
La ejecución del plan fue una lección magistral de logística y trabajo duro. Pasaban los días en el bosque, sus cestas llenándose de los últimos regalos del otoño. Mateo, aunque se movía más despacio, tenía un ojo infalible para encontrar los mejores rodales de setas o los árboles de nueces más cargados. Inés, con su energía juvenil, hacía la mayor parte del trabajo físico trepando a los árboles para recoger manzanas, cavando en la tierra en busca de raíces. Se enfrentó a desafíos que pusieron a prueba su temple. Una tanda de pan no subió y tuvo que empezar de nuevo a medianoche, amasando a la luz de las velas. Una comadreja se metió en la despensa y robó una parte de los quesos, obligándola a improvisar una nueva guarnición. Cada contratiempo era una lección. Aprendió a ser flexible, a adaptarse, a encontrar soluciones creativas. Unos días antes del festín, un trampero taciturno llamado Silas, el mismo que les había proporcionado el jabalí el año anterior, apareció con un magnífico ciervo. A cambio, Inés le dio una cesta llena de provisiones, pan, queso, conservas y una botella de su sidra más fuerte. Él la miró, no solo a la cesta, sino a ella, y en sus ojos normalmente impasibles había un brillo de profundo respeto. «La montaña te sienta bien, niña», fue todo lo que dijo, antes de desaparecer de nuevo en el bosque. El día del festín, el claro se transformó. Construyeron una larga mesa improvisada con tablones y caballetes, cavaron un foso para el asado. Inés dirigía la cocina con una calma y una autoridad que la sorprendieron a sí misma. Daba instrucciones a Mateo, que ahora actuaba como su ayudante de cocina, con una confianza natural. La cabaña bullía de actividad, una sinfonía de sonidos y olores, el chisporroteo de la carne, el burbujeo de las ollas, el aroma embriagador de las especias y el pan horneándose. Mientras trabajaba, Inés se dio cuenta de que ya no tenía miedo. Estaba demasiado ocupada, demasiado concentrada, demasiado llena de propósito. Cada plato que preparaba era un acto de amor. Estaba poniendo en esa comida todo lo que era. La chica hambrienta que había sido, la aprendiz diligente en la que se había convertido, y la mujer generosa que estaba descubriendo que podía ser. Al atardecer, cuando el ciervo estaba perfectamente asado, su piel crujiente y dorada y las fuentes de comida cubrían la larga mesa, Inés se tomó un momento para contemplar la escena. El claro estaba iluminado por la cálida luz de docenas de antorchas y faroles. La mesa, con su abundancia de colores, texturas y aromas, era la imagen misma de la generosidad. Mateo se paró a su lado, apoyando una mano en su hombro. «Mira lo que has hecho, Inés», dijo, su voz ronca por la emoción. «Has tomado el hambre, el tuyo y el de ellos, y lo has convertido en un banquete». Inés miró la mesa y luego hacia la oscuridad del bosque, de donde pronto llegarían sus invitados. Sintió una profunda conexión con ellos, con esos otros solitarios. Comprendió que este festín no era solo para ellos, también era para ella. Era la celebración final de su propia llegada a casa. Parte 5. El pan compartido. La llegada de los invitados fue como la de una marea sigilosa. Emergieron del bosque en silencio, individualmente o en parejas, atraídos por la luz y el aroma del festín. Eran un tapiz de los rostros olvidados de la montaña. Hombres y mujeres con la piel curtida por el clima, ropas remendadas y ojos que no estaban acostumbrados a la multitud. Se movían con una cautela innata, deteniéndose en el borde del claro como ciervos que evalúan un prado desconocido. La mayoría eran figuras que Inés solo había conocido a través de las historias de Mateo, y verlos reunidos era como si un libro de folclore hubiera cobrado vida. Mateo los saludó a cada uno por su nombre, su presencia una garantía de que este lugar era seguro. Luego, con un gesto de su mano, dirigió su atención hacia Inés. «Esta noche», anunció, su voz resonando con una fuerza sorprendente, «la comida que compartirán es un regalo, no de mí, sino de mi aprendiz, Inés, cuyo corazón es tan generoso como la propia montaña en otoño».
Todas las miradas se posaron en Inés. Por un momento sintió el fantasma de su antigua vergüenza, el instinto de encogerse y desaparecer. Pero entonces vio el hambre en sus ojos, no solo el hambre física, sino el hambre de conexión, de comunidad, y su propio miedo se desvaneció, reemplazado por un abrumador deseo de dar. «Bienvenidos», dijo, su voz clara y firme resonando en el claro. «Hay suficiente para todos. Por favor, sírvanse». Aquellas sencillas palabras rompieron el hechizo de la timidez. Los invitados se acercaron a la mesa, sus movimientos todavía cautelosos, pero sus ojos brillando con asombro. Llenaron sus platos de madera con porciones generosas del ciervo asado, del guiso de raíces, de los diferentes panes. Encontraron lugares en los bancos y los troncos dispuestos alrededor del fuego y comenzaron a comer. Al principio, el único sonido era el de la comida siendo disfrutada, el crujido de la corteza del pan, el tintineo de las cucharas en los cuencos. Pero a medida que la comida caliente comenzaba a ahuyentar el frío y a llenar los estómagos vacíos, el milagro comenzó a suceder. Un viejo quemador de carbón, un hombre que se decía que no había hablado con nadie en años, probó la salsa de arándanos y soltó un gruñido de puro placer. Se volvió hacia el cazador Silas, sentado a su lado, y le dijo: «Esto me recuerda al sabor de las bayas que mi madre solía recoger». Y así comenzó una conversación. Inés se movía entre ellos, rellenando copas con sidra, ofreciendo más pan. Se convirtió en el centro de la celebración, no como un objeto de atención, sino como el nexo que los unía. La gente la detenía para elogiar un plato, para preguntarle por un ingrediente secreto, y ella respondía, no con recetas, sino con historias. Las setas de ese guiso solo crecen en el lado norte de los abedules después de la primera helada, explicaba. La harina de ese pan está hecha de castañas que sobrevivieron a la plaga de hace 10 años. Es un pan de supervivientes. Estaba haciendo más que servir comida, estaba compartiendo el alma de la montaña. Estaba contando la historia de su hogar a través de los sabores. Y la gente, a su vez, comenzó a compartir sus propias historias. La vieja herbolaria contó una leyenda sobre la flor de saúco. 2 tramperos discutieron amistosamente sobre la mejor manera de seguir el rastro de un oso. El claro, que normalmente era el dominio de un solo hombre, se llenó con el murmullo de una comunidad que nacía. Inés observó la escena, su corazón rebosante. Vio rostros que habían estado endurecidos por la soledad, ahora suavizados por la risa. Vio manos callosas y acostumbradas solo al trabajo solitario, pasándose una hogaza de pan. El festín se había convertido en una Eucaristía, una comunión sagrada. El pan compartido era un símbolo de su conexión mutua, y el vino de saúco un brindis por su resistencia compartida. Más tarde, cuando la comida principal había terminado e Inés sacó las tartas y los pasteles, un silencio de asombro se apoderó del grupo. Para muchos de ellos, un postre era un lujo olvidado de una vida pasada. El sabor dulce del pastel de manzana, la riqueza de la crema de calabaza, era una dosis de pura alegría, de una dulzura que iba más allá del paladar y llegaba directamente al corazón. Mateo, que había estado observando en silencio desde su silla, llamó a Inés. Tenía los ojos húmedos. «¿Lo entiendes ahora, niña?», susurró. La gente no vino solo por la comida, vinieron porque se sentían olvidados. Y tú los has hecho sentir vistos, los has honrado. Inés miró la escena, el fuego crepitante, las caras iluminadas por la luz de las antorchas, el sonido de las conversaciones y las risas mezclándose con el viento de la noche. Se dio cuenta de que no había creado solo una comida, había creado un momento de pertenencia, para ellos y para ella misma. La chica que había sido abandonada por su necesidad de consumir se había convertido en la fuente de la que todos consumían. La paradoja era tan hermosa que le hizo sonreír. Su madrastra había tenido razón en una cosa. Inés tenía un hambre inmensa.
Pero no era un hambre que se pudiera saciar simplemente llenando su propio plato. Era un hambre de dar, de nutrir, de crear. Y esa noche, en el corazón de la montaña, rodeada de los olvidados, Inés se sintió, por primera vez en su vida, completamente saciada. El festín no solo había alimentado a la comunidad, había llenado el último rincón vacío de su propio y hambriento corazón. Parte 6. La guardiana del fuego. El festín de la cosecha se convirtió en la piedra angular del año en la montaña. Cada otoño, Inés y Mateo trabajaban juntos para crearlo, y cada año la comunidad que se reunía en su claro se hacía un poco más fuerte, sus lazos un poco más profundos. Los solitarios habitantes de la montaña comenzaron a visitarse, a intercambiar bienes y ayuda, tejiendo la red de una sociedad silenciosa con el festín como su centro anual. Mateo vivió otros 4 años, tiempo suficiente para ver a Inés pasar de ser su protegida a su igual. En sus últimos días ya no podía trabajar en la cocina, pero se sentaba en su silla junto al fuego, dando consejos y contando historias, el patriarca benévolo de la familia que Inés había creado. Cuando murió, lo hizo en paz, sabiendo que su legado estaba en las manos más capaces y generosas. Inés lo enterró junto al arroyo bajo un abedul, y cada año, en el aniversario de su muerte, dejaba una ofrenda de la primera cosecha de setas en su tumba. Inés se convirtió en la guardiana del fuego en solitario. La cabaña, que al principio había sido un refugio, ahora era el corazón palpitante de la montaña. Su reputación se extendió más allá de las cumbres. En el valle, la gente hablaba en voz baja de la chef de la montaña, una figura casi mítica que podía crear banquetes con nada más que hojas y raíces, y cuya comida se decía que curaba no solo el cuerpo, sino también el espíritu. Un día de principios de verano, mientras Inés estaba en su jardín, vio a una figura subiendo por el sendero. Era una joven, delgada hasta el punto de la fragilidad, y se movía con una vacilación temerosa. Cuando se acercó, Inés la reconoció con una punzada en el corazón. Era su hermanastra, Lidia. Lidia se detuvo a unos metros de distancia, sus ojos grandes y asustados fijos en Inés. La mujer que tenía delante era casi irreconocible. Inés se erguía alta y fuerte, su rostro saludable y lleno de una calma que Lidia nunca había visto. Irradiaba una confianza que era tan sólida como la montaña que la rodeaba. «Inés», susurró Lidia, su voz temblorosa. «Hola, Lidia», respondió Inés, su voz cálida y sin rastro de acusación. «Es un largo camino desde el valle. Debes estar cansada y hambrienta». La historia de Lidia, como la de Inés años antes, se derramó en un torrente de miseria. Después de que Inés se fuera, la amargura de Matilde se había intensificado. La casa se había vuelto aún más austera, la comida aún más escasa. Matilde había desarrollado una obsesión con la delgadez de Lidia, viéndola como el único activo de la familia, su única oportunidad de conseguir un buen matrimonio. La vida de Lidia se había convertido en una pesadilla de hambre controlada y críticas constantes. Finalmente, al oír los persistentes rumores sobre su hermanastra perdida, había reunido el coraje. Inés la escuchó con una compasión que la sorprendió a sí misma. No sentía la necesidad de decir «te lo dije», no sentía ira. Vio en Lidia no a la hija de su atormentadora, sino a otra víctima de la misma hambre espiritual. Como había hecho Mateo con ella, Inés no ofreció soluciones ni sermones. La condujo a la cocina. Con movimientos tranquilos y seguros, preparó una comida sencilla pero profundamente nutritiva. Una sopa espesa de lentejas y verduras de raíz, una ensalada de hojas tiernas y un pan denso y oscuro todavía caliente del horno. Puso el cuenco delante de Lidia. La joven miró la comida con una mezcla de anhelo y miedo, como si le hubieran puesto delante un tesoro prohibido. «Come», dijo Inés suavemente. «Aquí hay suficiente. Aquí siempre hay suficiente».
Mientras Lidia comía, al principio con vacilación, luego con una avidez desesperada, Inés vio el ciclo completarse. Vio el poder de lo que Mateo le había enseñado. La comida era la respuesta. No la respuesta a todos los problemas del mundo, pero sí la primera y más fundamental respuesta al hambre del corazón. Era el primer paso para sanar. Lidia se quedó. Inés no le preguntó por sus planes, simplemente le dio un lugar en su mesa y poco a poco un lugar en su cocina. Comenzó a enseñarle, no con la intensidad de su propio aprendizaje, sino con una gentileza paciente. Le enseñó el placer de amasar el pan, la alegría de encontrar un hongo raro, la satisfacción de alimentar a las gallinas y recoger sus huevos calientes. Una tarde, mientras trabajaban juntas preparando la masa para unas tartas, Lidia se detuvo y miró a Inés. «Madre siempre dijo que comías demasiado», dijo en voz baja, «pero ahora lo entiendo. No era que tú comieras demasiado. Era que en nuestra casa nunca había suficiente amor para acompañar la comida». Inés sonrió, una sonrisa genuina y libre de sombras. «Aquí intentamos que cada plato lleve un poco de ambas cosas». La historia de la madrastra que abandonó a su hijastra en la montaña se convirtió en una leyenda local, contada en susurros. Pero la verdadera leyenda, la que perduró, no fue la de la crueldad, sino la de la redención. Era la leyenda de Inés, la chica que fue abandonada por su hambre y que encontró a un maestro que le enseñó que su apetito no era una maldición, sino una brújula. Una brújula que la guió no solo a encontrar su propio camino, sino a construir un hogar donde todos los hambrientos, sin importar la naturaleza de su hambre, pudieran encontrar siempre un lugar en la mesa. Y en el corazón de esa leyenda estaba el simple y profundo milagro del pan compartido.